Para 2017, Rigoberto Urán tenía 30 años. Se hablaba del declive de su carrera. Atrás habían quedado los 2 segundos lugares en el Giro, y por allá lejos la medalla de plata en los Olímpicos. Gran parte de la afición del ciclismo se caracteriza por dar duro a quien no es capaz de estar en el primer lugar. Podrán imaginarse cómo le va a quien no podía al menos acercarse al podio. Para muchos, el ciclismo es el primero y acabe de contar. Rigo en su estantería para 2016 no pudo colgar ni media medalla, un premio más para quienes les gusta hablar mal. 2017 se presentaba como una nueva oportunidad. Rigo llevaba un año con su nuevo equipo, el Cannondale, y le habían dado la confianza para liderar en el Tour de Francia. Un tour difícil, pues debía intentar hacer algo frente al 3 veces ganador Christopher Froome. Además, el británico llevaba 2 victorias consecutivas. Ese amarillo, el del Sky, lo tenía casi asegurado. Las expectativas se fueron abajo en la primera etapa. Fue un pésimo tiempo para las habilidades de Rigo. Por encima de él estuvieron sus compatriotas Betancourt, Quintana y Pantano, escaladores eximios. A 51 segundos de Chris Froome se alejó Rigoberto Urán. El segundo golpe para Rigo fue en la etapa 5. Froome llegó tercero defendiéndose de un ataque de Aru y alejando 6 segundos más a Rigo, además de la bonificación. Froome se convirtió aquel día en el líder y Rigo se apartó a 1 minuto 01. Las etapas continuaron sin cambios en la general, hasta llegar la tan conocida etapa 9, una pequeña pero épica revancha para Rigo. Una jornada de alta montaña donde pudo ganarle el pulso a Barguil y bonificar 10 segundos. Froome bonificó con el tercer lugar y Rigo solo se acercó 6 segundos. Etapa a etapa iba ganando segundos el toro de Urrao. El estado físico de Urán iba mejorando poco a poco, o el de Froome iba empeorando poco a poco. En la etapa 12, Rigo llegó a 2 segundos del ganador y Froome se alejó 20 segundos, una renta importante que lo dejaba solo a 29 segundos del británico. Como es normal, en Colombia ya se comenzaba a soñar con una posible victoria de Rigoberto Urán. La estrategia de Rigo era no soltarse de la rueda de Froome. Era el hombre del Tour y él sabía que esa era la rueda buena. En la etapa 17, ya acercándose el final del Tour, después de una victoria de Roglic, Rigo llegó segundo, bonificó 6 segundos y se puso a 27 de Christopher Froome. El de Urrao se había convertido en el principal rival del británico. A Froome no le había tocado una situación así. Lo más cercano fue cuando Nairo Quintana, en 2015, se acercó a 1 minuto 02. Pero Rigoberto Urán era una incertidumbre mayor. A pesar del mal rendimiento en la crono inicial, la crono final podría ser diferente. Aquel Tour animaba a celebrar cada segundo recuperado por Rigo. Se estaba haciendo historia. Obtener al menos un segundo lugar ya era un gran triunfo, y ganarle al británico era una proeza impensable y hasta imposible, pero valía la pena alegrarse al ver el Tour y dejar que la imaginación jugase, sabiendo tal vez que esa descarga de dopamina fuese el único premio para los aficionados colombianos y latinoamericanos. En la etapa 18, Froome recuperó los 2 segundos y Bardet bajó a Rigo del segundo lugar. Esa fue la última etapa de montaña y el sueño del Tour de Francia se quedaría en un sueño más. En la crono final, Froome fue el mejor de los favoritos. Rigo se defendió mucho mejor que en la primera etapa. Con casi el doble de kilómetros perdió 31 segundos con el ganador del Tour, un poco más de la mitad de lo perdido en la crono inicial, que fue más corta. Bardet se fue abajo y Rigo recuperó el segundo lugar. Rigoberto Urán terminó a 54 segundos de Christopher Froome y es el ciclista que más cerca estuvo del británico. El colombiano no se llevó el Tour, pero sí un gran segundo lugar que afirmaba el gran momento de Colombia en el ciclismo. Con gusto y con lugar a todas las críticas que puedan hacer, utilizo la hipérbole diciendo: Rigo casi le gana el Tour al poderoso Chris Froome.
Aquí te dejo más historias que puedes ver y si quieres apoyar el canal, haz estos 3 simples pasos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este video con al menos un amigo. Gracias. Nos vemos pronto.